Un buen día, vamos a iniciar nuestra clase. El día de hoy ya abarcamos otro tema, el de lípidos, que como venimos indicando es una parte introductoria a lo que ustedes van a estudiar en la materia de bioquímica 1. Por lo tanto, son conceptos fundamentales que van a servir de base para un aprendizaje más fácil durante el tercer año. Los lípidos también son biomoléculas y además de carbono, oxígeno, hidrógeno, a veces suelen tener fósforo, azufre o nitrógeno. Es un grupo muy heterogéneo, eso significa que hay varios tipos de lípidos, como vamos a ir viendo luego, pero la característica de estos lípidos es su insolubilidad en agua. Entonces casi todos estos por lo general tienen una gran parte no polar en su molécula, lo que impide su solubilidad en agua, que es un solvente polar. Por otra parte, más bien serán solubles en disolventes no polares o apolares, como el éter, el cloroformo, el benceno, el hexano, etcétera. El hexano es un solvente bastante usado, por ejemplo, para extraer lípidos a partir del grano de soya. Entonces eso se debe a que el hexano es no polar y los aceites de soya también son no polares. Quizá algunos problemas es que no se puede retirar completamente el hexano del aceite y muchas veces andamos ingiriendo aceite de soya con restos de algún solvente no polar orgánico. Los lípidos son untuosos al tacto, es decir, presentan forma de grasas o aceites. Habíamos dicho que hay una gran variedad de lípidos, pero hay dos clasificaciones generales. Los lípidos con ácidos grasos, es decir, en este caso hablamos de glicerina con presencia de ácidos grasos. Estos lípidos se denominan saponificables porque los ácidos grasos se liberan de la glicerina por un tratamiento con alguna base fuerte como el hidróxido de sodio. Entonces el primer gran grupo son lípidos con ácidos grasos conocidos como saponificables. Luego vamos a estudiar también el proceso de la saponificación. Dentro de este gran grupo de lípidos encontramos los simples, que serían los acilglicéridos. Estos los vamos a estudiar en nuestro capítulo, y los séridos. Pero también encontramos lípidos con ácidos grasos complejos. Y de entre los lípidos complejos vamos a estudiar los fosfoglicéridos, los fosfoesfingolípidos y los glucoesfingolípidos. El otro gran grupo constituyen los lípidos sin ácidos grasos. Y como no tienen ácidos grasos, no podrán saponificarse, por lo cual se les dice insaponificables. Acá vamos a encontrar isoprenoides o terpenos, esteroides y prostaglandinas. En este gran grupo estaría el colesterol, que va a ser un lípido insaponificable. Bien, como habíamos visto, vamos a empezar nuestro estudio con los lípidos con ácidos grasos. Por lo tanto, el primer concepto que debemos entender muy bien será el de ácidos grasos. ¿Qué serán estos ácidos grasos? De hecho, los ácidos grasos son ácidos orgánicos monocarboxílicos, es decir, un ácido como el que conocemos, que tiene el grupo COOH. Sin embargo, que va a tener una larga y gran cadena hidrocarbonada alifática con un número par de átomos de carbono. Entonces, ¿cómo voy a entender un ácido graso? Una cadena larga hidrocarbonada que tenga el grupo COH, el grupo ácido denominado el grupo carboxilo. De ahí viene su nombre de ácidos orgánicos monocarboxílicos. Tienen un solo grupo carboxilo. Estos ácidos grasos son componentes fundamentales de los lípidos saponificables. Habíamos dicho que la unión de ácidos grasos con glicerina van a formar los lípidos saponificables.
en estado libre son poco frecuentes. Normalmente, ¿cómo encontramos los ácidos grasos? Por hidrólisis de lípidos saponificables, es decir, por saponificación de grasas, recién podemos encontrar nosotros los denominados ácidos grasos. Hay bastantes, y por lo menos 70 identificados, y entre ellos se diferencian por ciertas características. La primera es la longitud de la cadena. Hay ácidos grasos que tienen desde 14 hasta 22 átomos de carbono. Los más frecuentes serán los que tengan 16 o 18 átomos de carbono, pero hay más pequeños que ellos de 14 y más grandes de 20 o de 22 átomos de carbono. Entonces fíjense, el grupo carboxilo más varios átomos de carbono sumarán estos 14 a 22 átomos. Esa será la característica de un ácido graso. La otra gran característica es la presencia de dobles enlaces. Cuando no existen los dobles enlaces, se denominan los ácidos grasos como saturados. Entonces solamente van a contar con enlaces simples y la estructura tridimensional será una cadena en zigzag, como vamos a ver enseguida. En cambio, cuando estos ácidos grasos presentan uno o más dobles enlaces, se van a denominar ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Estos dobles enlaces presentes en los ácidos grasos normalmente, y principalmente aquellos que se producen en la naturaleza, van a tener una isomería cis. Es decir, los ácidos grasos van a presentar en dobles enlaces en isomería geométrica cis. Aunque la isomería geométrica cis es la menos estable, es la que escogió la naturaleza para sintetizarlo. Por lo tanto, si nosotros hablamos de lípidos que provienen de productos naturales o de organismos vivos, principalmente cuando nos encontremos con ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, estos dobles enlaces van a ser cis. Cualquier duda la van escribiendo. Bien, entonces ahora vamos a trabajar un poquito las diferencias de estos ácidos grasos de acuerdo al número de átomos de carbono y viendo si tienen o no tienen dobles enlaces. Cuando no tengan, ya vayan recordando este concepto, son ácidos grasos saturados cuando no existan dobles enlaces, y por consiguiente la estructura tridimensional de estos ácidos grasos va a ser una simple cadena en zigzag, arriba, abajo, arriba. Cuando ustedes encuentren dobles enlaces en ácidos grasos, normalmente, en la mayoría de los casos, estos dobles enlaces van a ser del tipo cis. Y la estructura va a cambiar de acuerdo a la configuración tridimensional del enlace cis. Ejemplo. Ácidos grasos saturados. ¿Qué significa saturados? Que la cadena no tiene dobles enlaces. Entonces, ¿cómo entiendo un ácido graso? Un grupo carboxilo, COOH, COH sería este, con una gran cadena hidrocarbonada, CH2, CH2, CH2. ¿Sí? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en total. Este ácido graso tendrá 16 átomos de carbono en total, y el ácido graso con 16 átomos de carbono que no tiene dobles enlaces, y esta es la estructura zigzag, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces esta estructura es propicia para representar un ácido graso saturado sin dobles enlaces. El ácido graso saturado con 16 átomos de carbono se denominará ácido palmítico. Esta sería su representación en nomenclatura de barras. Acá están 15 átomos de carbono y el 16 sería el COOH. Recuerden siempre que los ácidos grasos, por lo menos los de origen natural, van a tener número par de átomos de carbono porque se biosintetizan en el cuerpo
añadiendo de 2 en 2, unidades de 2 en 2 para crear el ácido graso. Entonces nunca impar, sino par. Otro, el ácido esteárico. Entonces nuevamente el grupo carboxilo y es un ácido graso saturado que no tiene dobles enlaces. Por lo tanto, se representa en zigzag, ¿sí? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. El ácido carboxílico con 18 átomos de carbono se denominará de aquí en adelante ácido esteárico y esta es su representación en la nomenclatura de barras. Bien, fíjense por qué son grasos. Si bien tengo una parte polar pequeña, el grupo carboxilo, la parte no polar de los ácidos es bastante grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como es más grande su parte no polar, esa parte no polar no va a poder ser afín con solventes polares como el agua. Entonces, las características de los ácidos grasos es que no tienen dobles enlaces de los saturados. ¿Sí? Saturado sin doble enlace. No hay dobles enlaces con una estructura en zigzag. Como tienen una estructura en zigzag, pueden acomodarse fácilmente y estar más próximos entre sí y por lo tanto van a ser sólidos a temperatura ambiente. Molecularmente se acomodan más cerca y las fuerzas de Van der Waals y las ligeras interacciones dipolo-dipolo entre una cadena y otra hacen que estén más próximos y que adopten un estado natural de sólido. ¿Dónde encontramos estos ácidos grasos saturados? Principalmente en las grasas de origen animal. Es decir, los animales producimos en nuestro cuerpo, sintetizamos ácidos grasos principalmente saturados. Entonces vamos a encontrarlos en el queso, en los embutidos que tienen grasa de animales, en la leche, pero también podemos encontrarlos en algunas fuentes de origen vegetal, como la manteca de cacao y algunos aceites que en realidad a temperatura ambiente o refrigerando un poquito pueden tener el estado sólido, como el de coco. Bien, entonces no olviden el grupo carboxilo y la cadena en zigzag. Esta es característica de un ácido graso saturado que normalmente está presente en grasas de origen animal y algunas grasas de origen vegetal. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Ácidos grasos insaturados, como habíamos dicho hace un momento, serán aquellos que además del grupo carboxilo, COOH, tengan una cadena carbonada, pero dentro de la cadena carbonada encontremos dobles enlaces en posición cis. Entonces, fíjense la diferencia. En trans tengo una cadena lineal rectita en zigzag y en cis, debido al doble enlace en posición, en ácido graso insaturado, perdón, debido al doble enlace en posición cis, mi cadena ya no va a ser rectita. Entonces voy a tener en parte el zigzag, pero cuando me encuentre con el doble enlace por la posición cis, el zigzag va a tener una curvatura. ¿Sí? Hasta acá el zigzag, doble enlace, curvatura y acá continúa otro zigzag. ¿Sí? Donde sea CH2, 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 zigzag, pero el doble enlace ya produce una curvatura. Entonces, cuando ustedes vean un ácido con eh, 14, 15, 16, 18, 20, 22 átomos de carbono, dicen ácido graso, es un ácido graso. ¿Sí? Si el ácido graso no presenta dobles enlaces, será un ácido graso saturado. Pero si presenta dobles enlaces, será un ácido graso insaturado. Y cuando presente más de un doble enlace, varios dobles enlaces, también hay algunos que se denominan poliinsaturados, es decir, con muchos dobles enlaces, con muchas
insaturación. La insaturación se refiere al doble enlace. La característica tridimensional del ácido graso insaturado es que ya no te permite la cadena en zigzag, sino que se produce una curvatura por el enlace en cis. ¿Sí? ¿Qué significa cis? Los dos grupos de cadena principal al mismo lado. En química orgánica habíamos visto que la forma, por el efecto estérico, la forma más estable era trans, pero la naturaleza produce ácidos grasos insaturados con el enlace cis. Fíjense, ya no es lineal, es del grupo carboxilo y el ácido graso va a tener una curvatura debido al doble enlace. Entonces vayan recordando esas características que son bastante importantes para ir entendiendo el comportamiento luego de los lípidos. Este sería el ácido oleico, que presenta un doble enlace. Este sería el ácido linoleico, que presenta dos dobles enlaces, ambos en posición cis. Entonces, zigzag, curvatura. Un pequeño zigzag, curvatura nuevamente. Entonces, este va a producirme dos curvaturas. Ya no va a ser lineal, ¿verdad? Y este es el ácido linolénico, que tiene tres dobles enlaces. Este ya sería un poliinsaturado. Entonces este tiene zigzag y el resto prácticamente son curvaturas. Mientras más curvo sea tridimensionalmente el ácido graso, tiene menos probabilidad de juntarse, de apilarse entre sí. Entonces, estos normalmente van a estar en estado líquido o los lípidos que formen también estarán en estado líquido porque no pueden estar muy juntos. Cuando tengo una cadena lineal, se apilan juntos entre sí, pero estas curvaturas van a impedir un poco que se aproximen mucho otros ácidos grasos, no van a estar muy empacados, por decirlo así, y la característica de los insaturados es que se presentan en forma de líquidos principalmente. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces ácidos grasos insaturados tienen uno o más dobles enlaces. Uno, dos, tres, este ya sería un poliinsaturado. Como habíamos dicho, no pueden estar muy juntos entre sí por las curvaturas, entonces normalmente son líquidos a temperatura ambiente. Ejemplo, el aceite de oliva. El aceite de oliva es un lípido que tiene en su composición varios ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Entonces, como no pueden juntarse entre sí por esta curvatura que tridimensionalmente impide el apilamiento de los ácidos, entonces estos se presentan en estado líquido, como aceites. Entonces, cuando vean un aceite, normalmente ese aceite tendrá en su composición ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Y cuando vean una grasa, como acabamos de decir, los ácidos grasos que tengan en su composición esa grasa serán ácidos grasos saturados, cadenas lineales que pueden aproximarse más fácilmente y por lo tanto adoptan el estado físico de sodio. Continuamos. Se dice que estos ácidos grasos insaturados o poliinsaturados previenen enfermedades cardiovasculares. Es decir, en los lípidos, cuando nosotros ingerimos lípidos que tienen ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, estos son líquidos más suaves a temperatura ambiente. Y cuando algunos de estos lípidos se acumulan en las arterias, si es que fuesen de origen vegetal o de estado líquido, van a ser menos obstructivos que un ácido graso obtenido de fuente animal. Y eso es importante. Quizá la más dañina de las grasas es la que nosotros mismos producimos a partir de azúcares o de carbohidratos. ¿Sí? Al margen de lo que ingerimos, si nosotros consumimos exceso
de azúcares o carbohidratos, vamos a tender a sintetizar ácidos grasos saturados en nuestro cuerpo, y los que sintetizamos nosotros son aún más dañinos que aquellos que ingerimos vía queso, grasas animales, leche, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los que pueden producir mayores enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, estos otros, los aceites de vegetales o de pescado, se dice que por su estado, su estado líquido, pueden ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares. Bien, entonces reiteramos las diferencias. Los saturados no tienen ni un solo doble enlace, su estructura es en zigzag y eso representa una cadena lineal, como habíamos mencionado antes. Si tengo varios de estos saturados, como es una cadena, puedo aproximar uno tras otro, tras otro, tras otro, y van a estar bien apilados y eso va a hacer que sean principalmente sólidos, y los lípidos que formen estos ácidos grasos también serán sólidos. Los insaturados ya presentan un doble enlace por lo menos o más, ¿sí? El doble enlace tridimensionalmente produce una curvatura, una especie de quiebre. Esta curvatura no permite que se unan muy cerca estos ácidos y que entonces su estado en forma ambiental sea principalmente líquido. El tipo de doble enlace que tienen los insaturados principalmente es en la forma cis. Esta era la forma más estable químicamente, pero la naturaleza escoge la forma cis para sintetizar los ácidos grasos. ¿Quiénes sintetizan esto? Principalmente vegetales y algunos peces. Y normalmente los animales, incluido el hombre, en su cuerpo van a empezar a sintetizar estos ácidos grasos solamente saturados. Por eso les decía que la grasa no solamente proviene de la grasa. Cuando nosotros ingerimos excesivas cantidades de azúcar o de carbohidratos, panes, fideos, etcétera, esos carbohidratos se almacenan en el cuerpo en forma de ácidos grasos. ¿De qué tipo? Saturados. Y los ácidos grasos irán a formar lípidos, también con ácidos grasos saturados, que serían los más densos y probablemente los que más afecten a la salud del corazón. Es decir, en pocas palabras, quizás son más peligrosas las grasas que nosotros producimos como seres humanos a partir de azúcares y carbohidratos que las que podemos ingerir incluso de fuentes animales. Bien, si no hay preguntas hasta acá, que estamos introduciendo los conceptos, vamos a trabajar un poquito ya la parte química de nomenclatura. Una forma de nomenclatura. En bioquímica van a conocer un par de formas de nomenclatura, pero trabajaremos ahora para que tengan la idea clara, una de las formas de nombrar los ácidos grasos. Entonces, cuando ustedes tienen un ácido graso, por supuesto, el carbono 1 será el grupo carboxilo, que es el grupo funcional más importante, y contarán a partir del grupo carboxilo, se enumerará el carbono del carboxilo como 1, el siguiente 2, etcétera, hasta llegar al último. Las letras del alfabeto griego son características para trabajar con la nomenclatura de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, este es el grupo funcional más importante, el COOH, y ya habíamos visto alguna vez que el carbono más cercano al grupo funcional importante se denomina alfa, es decir, es el carbono 2 se denominaría alfa. Y habíamos sintetizado alguna vez alfa hidroxiácidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaba eso? Que en el carbono 2 o en el carbono alfa, yo aquí podía poner un OH. Entonces, la característica del alfabeto griego es eso, ¿no? Alfa, el que le sigue al alfa, beta, delta, gamma, etcétera. Entonces, y la última letra del alfabeto griego serán omega. Entonces, esto nos va a ayudar a entender ciertas nomenclaturas. Una forma de numerar entonces sería poner 1 al grupo carboxilo e ir numerando a partir de ese hasta culminar. Fíjense que siempre
Los ácidos grasos tienen número par de átomos de carbono. Otra forma interesante sería considerar el grupo funcional COOH y ponerle las letras del alfabeto griego. El primer átomo de carbono unido al grupo funcional será alfa. El segundo átomo de carbono será beta. Ahí vendrán delta, gamma, etc. Y el último átomo, estos recuerden, tengo mi ácido graso. El último de los carbonos del ácido graso, considerando que es el 1, este será el último, será el omega. ¿Sí? De ahí vienen algunas frases incluso de característica religiosa, como el alfa, el principio, y el omega, el fin. ¿Sí? Entonces el alfa y el omega. Y lo que quiero que recuerden para nuestra nomenclatura es que en un ácido graso, el último átomo de la cadena, es decir, el 16 en este caso, sería el omega. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces fíjense cómo va a venir la nomenclatura. Este, por ejemplo, será un ácido láurico. Ya se considera un ácido graso, aunque desde 14 son los más probables, pero el láurico ya se va a considerar un ácido graso. Ácido láurico y me dice 12. ¿Qué significa eso? Que este ácido graso deberá tener 12 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Correcto. ¿Cómo lo escribo? COOH como 1 y continúo con mi zigzag 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar al 12. Luego del 12 tiene dos puntos y 0. ¿Qué significa este 0? Que no hay dobles enlaces. Entonces esta característica yo les puedo decir, escribe el ácido láurico 12, 2.0. ¿Qué tienen que hacer? COOH, y como no hay dobles enlaces, todo en zigzag. Entonces es carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Listo. Y habrían escrito el ácido láurico con 12 átomos de carbono, incluido el COOH, pero sin dobles enlaces. Lo mismo, yo les puedo decir, escribe el ácido mirístico 14,0. ¿Qué significa? Es un ácido graso con 14 átomos de carbono. Este 14 incluye el COOH, que no tiene doble enlaces. 0. Este 0 significa sin dobles enlaces. Entonces pongo este como 1, cuento 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 14. Lo mismo les puedo decir ácido palmítico. ¿Qué es ese? Es un ácido graso con 16 átomos de carbono, donde el COOH será el carbono 1. Siguen al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y habrían escrito con una simple cadena en zigzag el ácido palmítico porque no tiene dobles enlaces. Y el mismo concepto para el ácido esteárico. Un ácido carboxílico con 18 átomos de carbono, donde este es el 1 y que no tiene dobles enlaces. Entonces, una forma muy sencilla de escribir ácidos grasos saturados, que serían desde acá hasta acá, sin dobles enlaces, es escribir el COH y en cadena zigzag contar. ¿Qué voy a contar? En uno 12, en otro 14, en otro 16, en otro 18. Este ácido graso deberá tener 18 átomos de carbono, incluido el COOH, y 0 dobles enlaces. Bien, en los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados ya cambia la nomenclatura. Por ejemplo, me va a decir, escribe el ácido oleico. Oleico cis 18,1 omega 9. ¿Qué será eso? Vamos a tratar de entender un poquito eso. Esto lo dejamos para un momento después porque es el único trans. Para no confundirles, les mostraremos primero los cis y después también trabajamos con este que es trans. Entonces, normalmente la mayoría de los ácidos grasos insaturados van a tener enlaces cis.
¿Qué me está diciendo esta nomenclatura? Ácido oleico cis 18,1 omega 9. Vamos a traducir esto. Entonces, ácido es un grupo carboxílico. El oleico es aquel que tiene 18 átomos de carbono. Es decir, si yo cuento este como 1, este debería ser el 18. Pero tiene un doble enlace. Nuevamente, ácido oleico tiene 18 átomos de carbono, pero presenta un doble enlace. ¿Dónde está el doble enlace? En omega 9. De eso se trata esta nomenclatura. Nuevamente, ácido oleico será un ácido con 18 átomos de carbono, un doble enlace en cis. ¿Y dónde está el doble en cis? El enlace doble en cis en omega 9. Bien. ¿Qué es eso del omega 9? Recuerden, este era el grupo funcional, este era el alfa, el beta, el delta, el gamma, etcétera, hasta llegar al final, este era el omega. ¿Sí? Bien, el omega se va a denominar 1. El último se denomina 1. Y cuento, dice aquí, este es 1, este es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En omega 9 voy a poner un doble enlace en posición cis. Entonces ustedes podrían, una forma fácil de representar el ácido oleico cis 18,1 omega 9 sería empiezo por el omega. Si quieren lo ponen arriba o abajo como gusten. Este sería el 1, fíjense, 1. El omega es 1 para esta nomenclatura de omega 9, omega 6, omega 3, etc. Entonces, 1. Y van en zigzag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué hay en omega 9? Un doble enlace en posición cis. Entonces aquí en el 9 pondrán el doble enlace, pero en posición cis, no en trans. Este es trans, este sería cis. Y este era el 9, entonces este es el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces lo que yo les recomendaría cuando quieran construir es empezar por el omega, porque así es más fácil representar los dobles enlaces. Y después verifican que su átomo de carbono, su ácido graso insaturado tenga 18 átomos de carbono. Entonces cuentan desde acá, no numeran, cuentan. Llegan al 9, 10 y cuando lleguen al 18 le ponen COOH. Y ese es un ácido graso insaturado. Otro ejemplo, ácido linoleico cis 18,2 omega 6. ¿Qué significa eso? Es un ácido graso con 18 átomos de carbono, dos dobles enlaces en posición cis. ¿Y dónde está la ubicación de los dobles enlaces? A partir de omega 6. Eso significa. ¿Cómo construirían? Yo les recomiendo empezar por el omega. Este sería el 1 omega. Entonces cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6 omega 6. ¿Qué tienen que poner en omega 6? Un doble enlace. Cuando han escrito el doble enlace en cis, entonces le ponen un CH2. Y el siguiente doble enlace viene después del CH2. Entonces aquí van los dos dobles enlaces. 1 y 2. ¿Cómo van a hacer? Llegar al omega 6. En el omega 6 ponen su doble enlace, ponen un CH2 y luego ponen el segundo doble enlace. Y listo, siguen contando. Entonces este era 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, correcto. 18 con dos dobles enlaces, unidos por un CH2, los dos dobles enlaces. ¿Y dónde empiezan los dobles enlaces? En omega 6. Este es omega 6. En cambio aquí este era omega. Otro ejemplo, el ácido alfa-linolénico cis 18,3 omega 3. ¿Qué significa eso?
Un ácido graso con 18 átomos de carbono y 3 dobles enlaces en posición cis. ¿Sí? Ácido graso insaturado, en este caso poliinsaturado, con 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces en posición cis y esos 3 dobles enlaces inician en omega 3. ¿Cómo les recomiendo que hagan? El último átomo de carbono sería el 1. 1, 2, 3. Como es omega 3, aquí empiezan mis dobles enlaces. Doble enlace en posición cis. CH2. ¿Cuántos dobles enlaces debo poner? 3. Entonces, doble enlace en posición cis. CH2. Doble enlace en posición cis. Y completan hasta 18. Nuevamente, omega 1, omega 2, omega 3. Doble enlace en cis. ¿Qué separa este doble enlace de este otro? Un CH2. Entonces, como debo poner 3 en cis, entonces CH2, doble enlace. En cis, ¿qué separa este doble enlace de este? Un CH2. Y el último doble enlace también en cis. Entonces, si cuentan, hasta aquí era 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cumplo los 18 y he escrito el ácido alfa linoleico cis 18,3 omega 3. Finalmente el ácido araquidónico, que es un ácido con 20 átomos de carbono y 4 dobles enlaces que comienzan en omega 6. Entonces nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí empieza el primero de mis 4 dobles enlaces. Entonces, doble enlace. CH2, el segundo doble enlace en cis también. CH2, el tercer doble enlace en cis. CH2, el cuarto doble enlace en cis. ¿Qué significa eso? Tengo 4 dobles enlaces que inician en omega 6. A partir de omega 6 tengo doble enlace CH2, doble enlace CH2. Siempre los dobles enlaces, cuando sean más de uno, van a estar separados por un CH2. En este caso CH2, 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 que son las separaciones entre los dobles enlaces. Y luego, ¿qué deben hacer? Terminar de contar que toda esta cadena tenga 20 átomos de carbono. Con esta nomenclatura, estos son los ácidos más comunes en la naturaleza. Encontrarán alguna vez un ácido graso insaturado en posición trans. Ácido elaídico trans 18,1 omega 9. ¿Qué significaba? Es un ácido graso insaturado con 18 átomos de carbono que tiene un enlace doble en posición trans. ¿Y dónde está ese enlace doble? En omega 9. Entonces cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como el trans es opuesto, cuando tengan trans, que es raro ver, porque estas son las grasas trans, ¿verdad? Vamos a explicar luego eso. Entonces, ustedes van a usar la cadena en zigzag. ¿Sí? Entonces acá ponen trans y continúan su zigzag. Lo único que tienen que tener cuidado es que el doble enlace en trans esté en omega 9 contando a partir del final. Entonces 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Cumplo los 18. Pongo doble enlace en omega 9 y tengo mi ácido elaídico trans 18,1 omega 9. Esta es la nomenclatura, una de las nomenclaturas con las que se conocen. Y de ahí vienen los nombres, ¿verdad? O los omega 3, los omega 6, etcétera. Son características de esta nomenclatura. Eso que venden en el comercio como ácidos grasos omega 3, omega 6, tienen en su nomenclatura esta característica. Y normalmente los omega 3 y los omega 6 son poliinsaturados. Bien, vemos algunos ejemplos más. El ácido alfa linolénico, ácido, esto está en inglés, alfa linolenic acid, ALA, 18,3 omega 3. ¿Qué significa eso? Pueden escribirlo en sentido contrario también.
Yo empezaría para dibujar este por el omega 3. Entonces este es omega. Este es el omega que se denomina 1. Este es el 2, el 3. ¿Qué pongo en el 3? Un doble enlace en posición cis. ¿Sí? Como tengo tres dobles enlaces, ¿cómo separo este doble enlace del otro? Con un CH2. Entonces me bajo, el segundo doble enlace estará acá. Y si cuentan sería omega 6, ¿verdad? Y el tercer doble enlace, porque tengo tres, estaría acá. Entonces digo CH2, doble enlace. Entonces omega 3, CH2. Diré omega 3, doble enlace. CH2, doble enlace. CH2, doble enlace. ¿Y qué me falta? Contar que tenga 18. ¿Cómo puedo contar que tenga 18? Si quieren de atrás adelante, pero esto no es numeración, solamente es para el omega, ¿verdad? Para saber dónde están los dobles enlaces. Hasta aquí tenía 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Correcto. 18. ¿Sí? Alguien podría numerar después de haber construido desde acá. Correcto. 1, 2, 3. Va a llegar a 9 y va a llegar igual a este sería el 18. Si van a usar otro tipo de nomenclatura, este es el carbono 1 y este es el carbono 18. Es decir, el omega 1 es el carbono 18 cuando yo numero en forma UPAC mi ácido carboxílico. Finalmente, el ácido gamma-linolénico, gamma-linolenic acid, estas siglas normalmente les dan en inglés, sería un ácido que tiene 18 átomos de carbono, un ácido poliinsaturado, que tiene tres dobles enlaces que inician en omega 6. Entonces, ¿cómo haría yo? El omega, el último, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 que voy a poner el primero de los tres dobles enlaces. Doble enlace. ¿Cómo separo del segundo? Con un CH2. Bajo el segundo doble enlace. ¿Cómo separo del tercero? Con un CH2. Bajo el tercer doble enlace. Todos en cis. ¿Sí? Entonces, aquí tendría el omega 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Correcto. Si alguien quiere numerar desde acá, también puedo hacerlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18. Correcto. Esta es la forma de nombrarlos. Entonces deben practicar. Les vamos a dar nosotros estos nombres. Alfa-linolénico, ALA 18,3 omega 3, gamma-linolénico 18,3 omega 6 y ustedes deberán construir las estructuras tal y cual se les ha ido mostrando en esta clase. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, esta nomenclatura la van a necesitar en Bioquímica 1. Es una de las nomenclaturas. En Bioquímica 1 les explicarán otra forma también de nombrar, pero por lo menos les dejo una para que vayan familiarizándose con las estructuras de los ácidos grasos y con su nomenclatura. Aquí tenemos el famoso DHA, que está relacionado con las células cerebrales, que sería un ácido graso de 22 átomos de carbono con 6 dobles enlaces. Imagínense, 6 dobles enlaces. ¿Dónde empiezan sus 6 dobles enlaces? En omega 3. Entonces los reconoce. Omega 1, este es el grupo carboxilo y el último será el omega. Este le llamo 1, 2, 3. Por eso se llama omega 3. Entonces, ¿qué hago? Escribo 6 dobles enlaces a partir de omega 3. En omega 3, doble enlace cis, CH2. El segundo doble enlace, CH2. El tercer doble enlace, CH2. El cuarto doble enlace, CH2. El quinto doble enlace, CH2. Y el sexto en cis también. Si cuentan hasta acá, deberán completar de manera que este sea el 22. Otra forma sería empezar como este 1 y voy contando y este debería ser el 22. Entonces es un ácido
monocarboxílico con un solo COOH de 22 átomos de carbono, que en su cadena tiene 6 dobles enlaces en posición cis y esos dobles enlaces empiezan en omega 3. ¿Cómo es omega 3? Me voy al final de la cadena, este es el principio, grupo funcional, me voy al final y digo este es 1, 2, 3 y a partir de ahí empiezo a poner los dobles enlaces separándolos solo por CH2. Lo mismo acá, el eicosapentanoico, un ácido de 20 átomos de carbono con 5 dobles enlaces que empiezan en omega 3. Entonces pueden empezar con el carbono arriba o abajo, en este caso fíjense está abajo. 1, 2, 3, doble enlace. CH2, segundo doble enlace. CH2, tercer doble enlace. CH2, cuarto doble enlace. CH2, quinto doble enlace. 5 dobles enlaces y completo hasta que tenga 20 átomos de carbono. Entonces esa es la nomenclatura y esa es la forma de entender. Ahora ya saben esto, un átomo de 20 átomos de carbono con 5 dobles enlaces en cis que inician en omega 3. Bien, ya saliendo de la nomenclatura vamos a entrar a algunos otros conceptitos. Existen ácidos grasos esenciales. ¿Qué significan esenciales? Que no los puede producir el cuerpo, así como existen aminoácidos esenciales y no esenciales, ¿verdad? Los esenciales son los que no los produce mi cuerpo humano y debo ingerirlos desde afuera. Entonces hay algunos ácidos grasos esenciales como el linoleico, linolénico y araquidónico, que en forma comercial les pueden llamar vitamina F, que son esenciales y por lo tanto son necesarios para el buen estado de salud y para el desarrollo del cuerpo. No podemos sintetizarlos en nuestro cuerpo, por lo tanto debemos ingerir. ¿De dónde? De vegetales o de fuentes animales. Los ácidos grasos omega 3 ya saben eso, ¿verdad? Los dobles enlaces empiezan en 3, se encuentran principalmente en aceites o grasas de peces, además de linaza y canola. Pero hay muchos otros ácidos grasos que podrían estar en pequeñas cantidades también en algunas fuentes vegetales. Entonces, de los más importantes ácidos grasos esenciales están el linolénico y el araquidónico. Aquí hay diferencia, ¿verdad? Omega 3 y omega 6, linolénico y araquidónico. Entonces, linoleico, linolénico y araquidónico serían tres ácidos grasos fundamentales dentro de los esenciales. A partir del ácido linolénico, si yo ingiero un omega 3, el ácido linolénico, a partir de este puedo convertir mi linolénico en eicosapentanoico y el eicosapentanoico en DHA, docosahexanoico. ¿Sí? Cuando ingiero omega 3 puedo fabricar el EPA, que me sirve o me ayuda para prevenir la hipertensión, evita trombosis, regula la inflamación, porque a partir de aquí puedo producir prostaglandinas, etcétera. Previene arteriosclerosis porque es un poliinsaturado que no va a ser una grasa sino un aceite y no va a tapar tanto las arterias. Y a partir de este puedo producir el famoso DHA, que es una parte fundamental del cerebro, hasta el 50%, por eso las propagandas, ¿verdad? Leche con DHA para el desarrollo del cerebro, etcétera, y es componente fundamental del cerebro. Y por la carencia de eso puede afectar en casos de depresión. Es necesario ingerirlo en el embarazo y en algunos otros desórdenes del cerebro mentales, como la depresión, la esquizofrenia, etcétera. ¿Qué significa eso? Que si no consumes grasas esenciales, había una época en la que decían toda grasa es mala, ¿verdad? Falso. Debes consumir ácidos grasos esenciales para que tu cuerpo funcione bien, para que se regule tu hipertensión, para que no haya trombosis, para que no tengas procesos inflamatorios y
como constituyente fundamental del cerebro. Eso es importante. Entonces el concepto principal es que hay ácidos grasos esenciales que no puede producir mi cuerpo y que debo ingerirlos, y que a partir de esos ácidos grasos yo puedo obtener dentro de mi cuerpo, ya puedo sintetizar otros ácidos importantes. Entonces el DHA puedo sintetizarlo a partir del ácido linolénico o puedo ingerirlo, ¿sí? Entonces son dos vías. Pero si no tengo el linolénico en mi cuerpo, no puedo sintetizar el DHA. Y si no lo ingiero, tampoco. Entonces, ¿quién va a sufrir? El cerebro. Lo mismo acá. Si no ingiero EPA, entonces, y no ingiero omega 3, no voy a poder regular la hipertensión, las inflamaciones, etc. Entonces ahí va a estar mi cuerpo afectado. Entonces, quizá en algún momento van a ir cambiando los paradigmas y dirán, es más peligroso el carbohidrato y el azúcar que cierto tipo de grasas, especialmente las grasas que contienen estos ácidos grasos esenciales. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Y terminamos con esta parte de los acilglicéridos. Habíamos dicho que los lípidos van a ser la mezcla o la unión de ácidos grasos, que acabamos de estudiar los ácidos grasos, con glicerina. Entonces ahí viene glicéridos, viene de glicerina, y acil viene de las cadenas acílicas de los ácidos grasos. Entonces la unión de ácidos grasos con glicerinas van a formar, por ejemplo, lípidos simples como los acilglicéridos, que se van a unir. ¿Cómo se une la glicerina con los ácidos grasos? Por una reacción de esterificación. Deben acordarse de química orgánica que un éster es la unión de un ácido carboxílico con un alcohol. Entonces, en este caso, como la glicerina tiene 3 grupos OHs, entonces acá a la glicerina se pueden unir en cada uno de los grupos OHs un ácido graso. Entonces, ¿cómo puedo esterificar? Un alcohol de la glicerina, 2 alcoholes o 3 alcoholes de la glicerina con ácidos grasos. Y de ahí salen los denominados glicéridos o grasas simples. Y aquí tienen la glicerina, en rojo era el propanotriol, metano, etano, propano, y este era OH, OH y OH. Y este era el ácido carboxílico. ¿Cómo forma un éster? El ácido más el alcohol me da un éster liberando agua, ¿sí? El OH de la glicerina con el H del ácido carboxílico se ha ido en forma de agua y tengo un enlace éster. Por eso le decía, química orgánica es fundamental. Acá ya deben reconocer los enlaces ésteres en algo tan simple como un triglicérido. ¿Qué es triglicérido? Es un tipo de lípido y ustedes pueden medir triglicéridos en sangre. Entonces de ahí viene el nombre. Tri viene de 3 ácidos grasos unidos por el enlace éster a la molécula de glicerina. Entonces un ácido graso, el COOH, se ha unido al OH del carbono de la glicerina para formar un enlace éster. Como la glicerina tiene 3 OHs, entonces puedo unir hasta 3 ácidos grasos a la glicerina. La unión de 3 ácidos grasos con la glicerina va a producir una grasa simple o triglicérido. Normalmente, en el caso de los animales, los triglicéridos van a ser principalmente ácidos grasos saturados, es decir, sin dobles enlaces. Entonces, de acuerdo a la cantidad de ácidos grasos que una a mi glicerina, voy a tener monoglicéridos, que tiene un solo ácido graso unido a la glicerina. ¿Y cómo quedaría la glicerina? OH y OH, ¿verdad? Puedo tener diglicéridos, que tienen 2 ácidos grasos unidos a la glicerina, y este quedaría como OH. Y puedo tener los famosos triglicéridos, que no es otra cosa que unir 3 ácidos grasos con la glicerina. Entonces fíjense, el cuerpo humano, cuando hay exceso de azúcares y carbohidratos, sintetiza ácidos grasos.
¿Y cómo almacenan los ácidos grasos? Uniéndolos a la glicerina y de ahí salen las grasas. Por eso, si yo consumo un exceso de azúcares y de carbohidratos, primero produzco ácidos grasos. Los ácidos grasos se unen a la glicerina y voy a obtener triglicéridos, es decir, grasas. Entonces uno acumula grasas en el cuerpo no solo por ingerir grasas, sino principalmente por ingerir mucho carbohidrato y mucho azúcar. Ahí tienen en la forma estructural un triglicérido o un triacil, estas son las cadenas aciles, 3, y estos son los ácidos grasos. En el caso de animales, fíjense, zigzag. Zigzag. ¿Qué significa eso? Que son saturados, ácidos grasos saturados. En algunos casos, curvatura. ¿Qué significa eso? Que tendré una insaturación acá. Entonces pueden haber triacilgliceroles o triglicéridos con solamente cadenas de ácidos grasos saturados, todos rectos, y pueden haber triacilglicéridos que tengan, además de uno saturado, principalmente varios dobles enlaces con las curvaturas. Depende del ácido graso. Si el ácido graso es saturado, tendré un triacilglicérido bastante sólido, que son los que más daño hacen a las arterias. Y si ingiero buenas cantidades de aceites vegetales, aceite de pescado, tendré ácidos grasos triglicéridos más livianos. Por la estructura geométrica no van a poder ser sólidos. Entonces les repito, glicerina, propano, triol, ¿verdad? En cada uno de los alcoholes de la glicerina va a unirse un grupo carboxil. Entonces, alcohol más ácido forma el enlace éster, monoacilglicerol. Alcohol más ácido forma el enlace éster. ¿Cómo? Este OH con este H van a liberar agua. Y aquí formo el enlace éster. Entonces, cuando una 3 ácidos carboxílicos a mi glicerina, voy a tener un triacilglicerol, conocido comúnmente en términos de análisis clínico como triglicéridos. Y ustedes van a determinar la concentración de triglicéridos en sangre, es decir, están midiendo la grasa de lípidos saponificables en sangre. Además de eso, pueden también medir colesterol, que es otro tipo de lípido, ¿no? Que también se mide el colesterol en sangre. Entonces, cuando piden análisis, te piden triglicéridos y por otra parte colesterol. Entonces, estos son los triglicéridos y luego vamos a ver alguna estructura del colesterol que también se puede medir en sangre. Última familiarización, el glicerol, el propano triol, 3 alcoholes, donde en cada alcohol va a entrar un ácido graso libre, que puede ser saturado, insaturado o poliinsaturado. Este sería un triglicérido de puros ácidos grasos saturados. Normalmente esto es de origen animal. Entonces tengo el enlace éster y el enlace éster de 3 ácidos grasos con sus enlaces ésteres, que son estos, unidos a la glicerina. Y ese es un triacilglicerol. Acil porque esta parte, este O con cadena, es el grupo acil. ¿Sí? Y aquí vamos a ver la animación, la glicerina con 3 grupos OH y un ácido graso. Se libera agua y forma un enlace éster. Este es el monoacilglicérido. Viene el segundo ácido graso, libero agua y formo otro enlace éster. Y viene el tercero y formo el triacilglicérido o triglicérido. Pues véanlo de nuevo, la glicerina que se va a unir a 3 ácidos grasos. El palmítico, liberando agua, enlace éster. El palmitoico, otro enlace éster. Y el esteárico, otro enlace éster. Y ahí estaríamos hablando de un triacilglicérido o triglicérido. Esto para que ya se familiaricen
Normalmente estos triglicéridos van a ser las grasas o aceites que conocen. Grasa o aceite no será un ácido graso, sino un triglicérido. ¿De qué va a depender de que sea grasa o aceite? Va a depender de si los ácidos grasos son saturados o insaturados. Entonces, por esterificación, uno los ácidos grasos a la glicerina y obtengo el enlace éster de un triglicérido, ¿sí? Con liberación de agua. La vía inversa será la saponificación, que es normalmente una hidrólisis básica en la que rompo los enlaces ésteres y obtengo nuevamente glicerina más ácidos grasos. Entonces la saponificación de grasas o aceites me va a producir ácidos grasos más glicerina. Normalmente antes esa saponificación estaba asociada con los jabones. Los jabones van a ser sales de estos ácidos grasos. Entonces la vía de unión de ácidos grasos con glicerina se va a llamar esterificación para formar un triglicéridos y 1,3. Y la vía de romper los enlaces ésteres para formar glicerina y ácidos grasos se va a llamar una hidrólisis básica que se denomina normalmente saponificación. Ahí están los 3 ácidos grasos que pueden unirse a la glicerina, o la vía inversa, la saponificación, es obtener ácidos grasos y glicerina a partir de una grasa o aceite. No se olviden que los triglicéridos son las famosas grasas o aceites. Y aquí tienen la glicerina con 3 ácidos grasos. Cada unión de grupo éster va a liberar una molécula de agua y voy a formar un triacilglicérido, que serían las grasas que se almacenan como tejido adiposo en los animales, ¿sí? Entonces nosotros almacenamos triglicéridos, puede ser parte del consumo de las mismas grasas, pero principalmente almacenamos triglicéridos porque almacenamos nuestros azúcares y carbohidratos en forma de ácidos grasos. Estos ácidos grasos se unen al glicerol y producimos nuestra propia grasita. Cuando comemos mucho pan, producimos grasa en el cuerpo y esta se almacena. ¿Sí? Cuando consumo mucho fideo, produzco mi propia grasita en el cuerpo y esta se almacena como tejido adiposo. Otra forma también de que yo tenga triglicéridos es que ingiera grasas de origen animal. Fíjense, este es un triglicérido con ácidos grasos saturados, es decir, sin dobles enlaces. Y este es un triglicérido con ácidos grasos insaturados o poliinsaturados. Con estas curvaturas van a representar las curvaturas, las insaturaciones. Y es lo que les decía. Cuando tengo saturados pueden estar más cerca entre sí, se ordenan de una forma mejor, se acomodan y se ordenan simétricamente, y por lo tanto este acomodo de los triacilglicéridos va a permitir que esta sustancia sea sólida. ¿Sí? En cambio, cuando tengo ácidos grasos insaturados o poliinsaturados, van a estar todo chuecos, con curvaturas, y no van a poder acomodarse ni empacarse tan bien como en este caso, y eso hace que este tipo de lípidos sean en primer lugar aceites, es decir, líquidos, y dentro del cuerpo también no produzcan tapones de tipo sólido que afecten a las arterias. Entonces, dependiendo de ácidos grasos saturados, me producen este tipo de lípidos, que serían eh, triacilglicéridos, y los ácidos grasos insaturados me producen este otro tipo de líquido, de lípidos. Estos son sólidos, grasas, y estos son líquidos conocidos como aceite. Entonces, en ambos casos tengo triglicéridos. Los triglicéridos con ácidos grasos saturados serán normalmente grasas, y los triglicéridos con ácidos grasos insaturados o poliinsaturados serán aceites. Bien, y terminamos con esto. Habíamos visto que
La naturaleza normalmente te va a producir aceites vegetales que son poliinsaturados, ¿sí? Y estos poliinsaturados son líquidos, pero para el ser humano se le ha ocurrido que a partir de esos aceites vegetales puede obtener margarinas. Entonces, ¿cómo hace eso? Bien fácil. Yo hago desaparecer los dobles enlaces y transformo mi ácido graso en cadena lineal y listo. Pasa de ser líquido a ser sólido. ¿Cómo? Solo haciendo desaparecer el doble enlace. Entonces, una característica de la margarina es que esos enlaces cis que ha construido el vegetal o el pescado se someten a un proceso químico de hidrogenación de un ácido graso para obtener a partir de un aceite una grasa. Entonces, a partir de aceite de soya, químicamente hacen desaparecer los dobles enlaces y transforman los ácidos grasos en saturados, los insaturados en saturados, y este que era líquido antes, un aceite de soya, ahora es una grasa. De ahí sale la margarina. A la margarina le obtienen la grasa, tratando químicamente un aceite de soya, por ejemplo. La transforman en sólido y le ponen aromatizantes, colorantes, quizá algunas vitaminas y listo, ya tienen la margarina. ¿Cuál es el problema? Que en este proceso algunos de los dobles enlaces no terminan de desaparecer, sino se rompen y se reordenan. Y al reordenarse, como estamos en una síntesis química, ¿cómo se van a reordenar? En forma de dobles enlaces, pero trans. Entonces, hidrogenar una grasa puede formar grasas con ácidos grasos trans. Esas son las denominadas grasas trans. Y está en estudio, aunque no podemos afirmarlo contundentemente, pero sí las grasas trans son las que producen daño al cuerpo humano. En otras palabras, uno tendrá que evaluar qué es más peligroso, si consumir una margarina hecha químicamente transformando un aceite vegetal en grasa, por una consiguiente probable aparición de grasas trans, o consumir mantequilla, que es más natural, ¿verdad? Bien, aquí también otra de las formas que tienen, especialmente las grandes empresas que hacen pollo frito o frituras, no piden ya el aceite, van a Fin o a Sao y les dicen, no, yo no quiero aceite, hidrogenómelo y entregame en forma de manteca. ¿Por qué? Porque la manteca tiene mayor punto de ebullición y yo puedo hacer más crocante mi pollo, etcétera, ¿no? Pero al hacer eso, el pollo estaría cargado de algunas posibles grasas trans. Entonces, esos son peligros que nosotros podemos entender que se producen a través de la hidrogenación catalítica de aceites para transformarlos en grasa. Ese es un proceso químico donde interviene el hombre y como el hombre no está muy acorde con la naturaleza, puede obtener productos que sean un poco dañinos. Otras de las reacciones de los ácidos grasos es la oxidación en forma de aldehídos y ahí encontramos nosotros cuando se enrancian las grasas, está pasando este tipo de oxidación. Estoy rompiendo insaturaciones, estoy rompiendo insaturaciones del ácido graso y obteniendo aldehídos que le dan la característica del olor rancio. Entonces, lo que les decía, la hidrogenación convierte enlaces cis en enlaces trans y las grasas trans hechas por el proceso químico de hidrogenación pueden representar un problema para la salud. Entonces, muchos de los aceites con los que se hacen las hamburguesas, los pollos, casi toda la repostería están haciendo con manteca vegetal. ¿De dónde sale la manteca vegetal? De romper el doble enlace en cis y transformarlo en un enlace en trans. ¿Qué ingiero cuando como estas masitas? Aparte de azúcar y carbohidratos, puedo estar ingiriendo grasas trans.
Lo mismo en algunas frituras, y lo que en algún tiempo habrá que evaluar es qué es más dañino, la grasa trans de un aceite vegetal o la grasa animal, que en cierta forma sería más natural, ¿no? Entonces, simplemente ese mensaje para que sepan de dónde salen, qué significan esas grasas trans. La naturaleza hace los enlaces cis, que son los que menos daño hacen, y el hombre, al meter la mano a los ácidos grasos, los puede transformar en trans. Y por eso cuando compren algunos productos van a tener etiquetas que supuestamente dicen libre de grasas trans, pero que no sabemos si realmente es así, que sospechamos que pueden ser perjudiciales para la salud, aunque no está todavía completamente demostrado, pero ya se habla del peligro de las grasas trans en la dieta. Bien, hasta acá la primera parte. Luego vamos a hablar de saponificación, de lo que serían los jabones, y luego vamos a pasar a otros lípidos saponificables complejos, como serían los fosfolípidos y los glucolípidos. Eh, Especialmente vamos a hablar de los glicerofosfolípidos y de los esfingolípidos a partir de lo que hemos entendido como la unión de ácidos grasos a diferentes moléculas. Nosotros hemos entendido la unión de ácidos grasos a la glicerina, y aquí, en este caso, la glicerina en un glicerofosfolípido se unirá a dos ácidos grasos y a un grupo fosfato, con un alcohol o con una otra molécula. Aquí los ácidos grasos se unen a otra molécula base denominada esfingosina, y además la esfingosina, aparte de un ácido graso, podría estar unido a un fosfato con a un alcohol amínico o a un glúcido. Y de ahí van a salir los cerebrósidos, los esfingolípidos, etcétera, que serían todos ellos lípidos complejos, pero también saponificables, porque puedo romper estos enlaces de ácidos grasos que son ésteres, y los saponifico para liberar el ácido graso y dejar el resto de la molécula. Este va a ser objeto de estudio de la siguiente clase, y con eso prácticamente vamos a terminar el tema de lípidos. ¿No hay dudas? Bien, vamos a ir concluyendo nuestra clase.